en desarrollo de la estrategia de diálogo del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, estamos entonces desarrollando un diálogo de transparencia para mirar cuál es el balance que tenemos de la política pública integral anticorrupción, de acuerdo pues con lo establecido en el documento COMPES y de acuerdo con las iniciativas de diferentes entidades que tienen unas obligaciones y que tienen unas actividades específicas en unos plazos concretos para que la política pública integral anticorrupción pues se lleve a buen término. En ese sentido, también hemos recibido algunas preguntas de parte de otras entidades y de parte de un panel de expertos que queremos ahora socializar dentro de este diálogo virtual. Sobre este tema es importante aclarar que hemos venido evolucionando tanto a nivel de Colombia como a nivel de los demás países, sobre todo de la OCDE, en la provisión de información para la toma de decisiones y en la provisión de información para mejorar los mecanismos de control social de la gestión pública por parte de la ciudadanía. Y es que normalmente la ciudadanía estaba acostumbrada a que el gobierno solamente le muestra lo que el gobierno le quiere mostrar y que cuando el gobierno le entrega información al ciudadano, se le entrega de una manera en que ya está la información procesada, que no es posible discriminarla al detalle, que no se encuentra información complementaria que permita articular los datos que está entregando el gobierno nacional con los datos de otras entidades, y el ciudadano finalmente no tiene forma de contar con información que sea, ¿cómo se dice?, de calidad, oportuna, transparente, suficiente para ejercer esa labor, digamos, de control social y de veeduría sobre la gestión pública. Doctor, entonces, ¿por qué no le ponemos un ejemplo concreto a la ciudadanía para que entiendan un poquito mejor a qué nos referimos con datos abiertos y con esas fuentes de información que a veces no son utilizadas porque la información no está bien presentada o no se puede usar fácilmente? Sí, normalmente, ¿qué pasa? Al ciudadano le piden, por favor, aquí está la información sobre los contratos, y entonces finalmente aparece un listado que viene en PDF, es decir, que no se puede desbloquear, que no se puede utilizar, y si el ciudadano quiere sumar efectivamente cuántos contratos hay relacionados con prestación de servicios, o cuántos contratos hay de consultoría, o cuántos son de obra pública, le toca al ciudadano sentarse en un computador, imprimir la información que le entrega el Estado y volver a copiar todos los datos, el número del contrato, el valor del contratista, etcétera, el tipo de contrato, etcétera, para hacer su propia suma en Excel. ¿Sí? Cuando estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando que se le va a proveer información al ciudadano de tal manera que el ciudadano pueda descargar la información y pueda manipularla de la manera que quiera. Yo, por ejemplo, para ponerles un caso concreto, que hay una página que se llama el Observatorio Laboral, ¿sí?, que es del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, que tiene información sobre datos abiertos. Es decir, uno tiene una base de datos y se le ofrece al ciudadano la posibilidad directamente en la web, si no tiene, digamos, los conocimientos para hacer tablas dinámicas en Excel o para procesar esa información a través de un software estadístico, se le ofrece al ciudadano para que el ciudadano haga los filtros que quiera de esa información y saque esa información, la imprima como la necesita, y si no la quiere imprimir, la puede descargar la base de datos cruda, digamos en formato Excel o en cualquier otro formato que le permita al ciudadano en cualquier software que esté disponible poder leer la información, modificarla, cambiarla, jugar con ella, sacar los datos que quiera. Entonces, claramente, digamos, esa es la apuesta que estamos pensando en materia de datos abiertos, que toda la información que produzca el gobierno nacional, salvo obviamente aquella que cuenta con reserva de seguridad y defensa nacional, sea pública y que esa información esté disponible para que los ciudadanos la puedan revisar, mirar, observar, descargar, manipular, jugar con ella, procesarla de la manera que quiera, para que investigadores, universidades, centros de pensamiento,
ciudadanos interesados puedan contar con información a nivel de detalle para efectivamente revisar cómo va la ejecución de las políticas públicas. Que no sea solamente el gobierno el que se inventa los indicadores y calcula los indicadores y entrega de alguna forma el resultado, sino que el ciudadano con las variables simples pueda también formular sus propios indicadores y de alguna forma tener un mecanismo que permita establecer una interlocución un poco más de mayor nivel frente a la información que le está suministrando el Estado. Obviamente, estamos un poco, es un proceso lento, o sea, no es fácil, digamos, empezar a trabajar en las páginas web de las entidades, en las oficinas de las diferentes dependencias, empezar a entender que este es un proceso nuevo en el cual tenemos que acostumbrarnos a que toda la información que estamos recogiendo, todos los datos que tenemos, los vamos a tener que publicar y vamos a tener que publicarlos de una manera que los ciudadanos efectivamente puedan acceder a ellos de manera sistemática. Ahora, tenemos que aprender sobre la oportunidad de la publicación de la información, es decir, cada cuánto se va a publicar, sobre el metadato, que es importante, o sea, no solamente decir, este es el número de talleres que se hicieron, sino cómo se calculó el número, quién lo calculó, quién es el responsable del dato, de dónde salió el dato, ¿sí? Cuáles son como la historia que hay detrás de la producción de la información. Eso es importante, aprender a saber también cuál es la información que puede ser útil al ciudadano y cuál es la información que es completamente inútil al ciudadano y que finalmente pues no tendría mayor sentido proveerla. Y también, digamos, aprender a entregar la información en un lenguaje claro. Es decir, no poner la variable de tal manera como la entiende el funcionario, sino una variable que tenga la posibilidad de traducirla para que el ciudadano entienda efectivamente en esa columna qué es lo que se está midiendo y de qué se trata el dato que se está entregando, ¿sí? Y que exista también la posibilidad de que el ciudadano pueda por lo menos solicitar una consulta, hacer una pregunta, tener un número de una persona que le puede explicar de alguna forma qué es lo que contiene la información que hay allí y de qué manera la podía utilizar para sus propios propósitos. Es decir, que exista la orientación por parte de la administración pública sobre cómo el ciudadano puede fácilmente utilizar esa información de una mejor manera, de tal forma que los ciudadanos efectivamente sí puedan tener información que les sirva para sus procesos de toma de decisiones. Las empresas, los gremios, las multinacionales, los investigadores, las universidades, los muchachos que están haciendo la tesis de grado, los veedores ciudadanos, las juntas de acción comunal, las cámaras de comercio puedan tener información suministrada por el Estado en tiempo real que les permita tomar decisiones. Muchísimas gracias, doctor Diego. Bueno, les agradezco a los panelistas ser un poco más breves en sus respuestas, pero pues el procurador Mesa quería también intervenir sobre este tema. Quería solamente centrarme en el verbo rector de la pregunta. ¿Cómo potencializar? Yo creo que los instrumentos los tenemos, Camilo. Nos corresponde a los que tenemos que ejecutar la política pública, garantizar que se potencialice. ¿Cuál es el instrumento? La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. O sea, en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información está claramente determinado la obligación de todas las entidades públicas, más los privados que ejercen funciones públicas, más unos nuevos vigilados, la obligación de entregar datos abiertos, de entregar la información a los ciudadanos. ¿A quién le corresponde la vigilancia? O sea, en últimas, ¿a quién le corresponde potencializar? A todos los ciudadanos. Claro, la ley le establece la responsabilidad a la Procuraduría. Pero la Procuraduría, con los escasos recursos que tenemos, pues no vamos a lograrlo si no contamos con el apoyo de todos. ¿Qué implica ese apoyo de todos, Camilo? Creería que las comisiones regionales de moralización y todos los planes anticorrupción de todas las entidades públicas contengan y contemplen esto como una línea estratégica de acción. O sea, el tema de entregarle al ciudadano información oportuna y datos abiertos. Creería que la ruta está trazada. En eso nos corresponde garantizar que se logre. Desde la Procuraduría está esa la voluntad, esa ha sido la estrategia que estamos diseñando. Ya tenemos datos de cuántas entidades están cumpliendo o no cumpliendo la ley de transparencia y son bastante preocupantes. Claro, incluso la misma entidad tenemos dificultades en cumplirla y vamos a solucionar. Pero encontrar que en entidades del orden nacional algo más del 70% están cumpliendo, pero tenemos un 30% que aún están quedadas.
Emprendamos acciones para garantizar que ellas entreguen datos. Y en las entidades territoriales el panorama es mucho más grave. Sobre el 80-70% de las entidades, en realidad la cifra está cercana al 80%, que no están cumpliendo la ley de transparencia y acceso a la información que está vigente recientemente. Es decir, potencialicemos con los instrumentos legales que ya tenemos. Ya cómo usarlo y cómo incentivarlo, que es otra de las inquietudes que planteaba muy bien Diego, la vamos construyendo por el camino, por supuesto con líneas oportunas. Pero primero, que cumplamos la ley, que logremos ser transparentes ante el ciudadano. Muchísimas gracias, procurador Mesa.